Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Hechos sorprendentes sobre los negros en la Biblia que casi nadie cuenta. Durante siglos, muchos de nosotros hemos sido enseñados una versión distorsionada de la historia bíblica, especialmente sobre la presencia de los negros en las Escrituras. Las imágenes que circulan ampliamente muestran figuras sagradas con rasgos europeos, Jesús, profetas, reyes, como si el pueblo africano no tuviera lugar en este relato sagrado. Sin embargo, la verdad es otra: los africanos y sus descendientes han sido protagonistas fundamentales en la historia divina desde los albores. Muchos han sido inducidos a aceptar un punto de vista filtrado por la cultura dominante, pero al examinar la Biblia con atención, descubrimos una narrativa muy diferente, una que ha sido escondida, malinterpretada o simplemente ignorada durante mucho tiempo. ¿Estás listo para conocer hechos que desafían todo lo que has oído? Antes de revelar estas verdades, es importante subrayar que este contenido no busca crear divisiones. Al contrario, reconoce que el cuerpo de Cristo está formado por todas las naciones, tribus y lenguas, y que nuestra historia compartida nos une en lugar de separar. Hecho 1. Los primeros seres humanos probablemente tenían piel negra. ¿Cuántas veces has visto representaciones de Adán y Eva con piel clara, quizás amarillenta, sentados en un jardín colorido? Estas imágenes, comunes en Biblias ilustradas y pinturas de iglesias antiguas, no reflejan necesariamente la realidad descrita en las Escrituras. Volvamos al principio, a Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Piensa un poco, ¿cuál es el color natural de la tierra de donde Dios formó al hombre? Si alguna vez has estado en regiones de África o del Medio Oriente, sabes que el suelo es oscuro, fértil y enriquecido con tonos rojizos, amarillentos y profundos. Dios pudo haber creado al hombre de cualquier materia, pero eligió el polvo de la tierra, tierra que no es blanca ni pálida, sino riquísima en color y vida. Además, la ciencia moderna refuerza esta visión. Estudios genéticos indican que el origen de la humanidad está en África, donde florecieron antiguas civilizaciones. Este conocimiento histórico y bíblico coincide al señalar que nuestros primeros antepasados tenían rasgos profundamente melanizados. La Biblia también menciona, desde el principio, la tierra de Cus, un nombre antiguo para Etiopía. Los ríos que corren desde la región de Edesa, mencionada en Génesis, se conectan con tierras africanas y del Medio Oriente. Por lo tanto, reconocer el probable color de piel de los primeros humanos no crea una barrera, sino que refuerza la noción de que toda la humanidad, independientemente de su apariencia, fue creada a imagen de Dios. Este descubrimiento derriba narrativas falsas y reafirma que los negros siempre han formado parte del plan divino, desde el principio. Hecho 2. África desempeña un papel esencial en la narrativa bíblica. Cuando preguntamos dónde se desarrollan las historias bíblicas, la mayoría menciona Israel, Babilonia o Roma. África, sin embargo, suele ser olvidada, a pesar de ser una de las regiones más mencionadas e influyentes. En el capítulo 10 de Génesis, que detalla los descendientes de Noé después del diluvio, vemos que los hijos Sem, Cam y Jafet repoblaron la tierra. Entre los descendientes de Cam destacan nombres como Cus, Etiopía, Mitzrayim, Egipto, Fut y Canaán, todos ligados a África. Esta presencia africana no es un detalle menor, es un elemento central que atraviesa toda la Biblia. Abraham pasó un tiempo en Egipto. José, hijo de Jacob, se convirtió en una figura poderosa en ese país, salvando a su familia del hambre. Moisés fue criado en el palacio egipcio y lideró la liberación de los israelitas de la esclavitud local. La propia familia de Jesús tuvo que huir a Egipto para escapar de la persecución. Por lo tanto, África no es un mero telón de fondo, sino un escenario crucial donde Dios manifestó su voluntad y acción. Con el tiempo, esta verdad ha sido oculta y reemplazada por una visión eurocéntrica que intenta reducir la historia bíblica a una narrativa centrada en Europa y el Medio Oriente.
Comprender el papel vital de África en la Biblia ayuda a desmitificar la falsa idea de que el cristianismo es una religión exclusivamente blanca. Al contrario, sus raíces son multiculturales, plurales y globales, un testimonio de que Dios se revela a todas las etnias y pueblos. Parte 2. La presencia negra en la Biblia y la verdad oculta. África no es solo un escenario secundario en la Biblia. Muy al contrario, el Espíritu Santo estuvo presente en el continente mucho antes de llegar a Europa. Los pueblos africanos desempeñaron papeles esenciales en la narrativa sagrada desde los tiempos más antiguos. La historia secular puede intentar borrar o disminuir esta presencia, pero las escrituras permanecen firmes y claras. Hecho 3. Muchas personalidades notables de la Biblia eran negras. Cuando se piensa en las figuras bíblicas, la imagen que generalmente viene a la mente es la de personas de piel clara, vestiduras largas y cabellos lisos. Un estereotipo europeo que no tiene fundamento en la realidad de los textos sagrados. Muchos de los personajes más influyentes, líderes y profetas tenían orígenes africanos o eran descritos como personas de piel oscura. Por ejemplo, Nimrod, mencionado en Génesis 10, 8-12, fue uno de los primeros gobernantes poderosos de la historia bíblica. Se le describe como el poderoso cazador delante del Señor y responsable de la fundación de importantes ciudades antiguas como Babilonia y Nínive. Curiosamente, Nimrod era descendiente de Cam, cuyo pueblo se estableció en África. Esto sugiere que una de las primeras figuras políticas destacadas de la humanidad fue africana, una verdad que casi nunca se cuenta. Otro episodio que revela la presencia negra en la Biblia está en Números 12:1. La hermana de Moisés, Miriam, y su hermano Aarón criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer etíope. Dios reprendió severamente esta actitud racista y castigó a Miriam con lepra, dejando su piel blanca como la nieve. Este acontecimiento demuestra que Dios no tolera la discriminación racial, dejando claro que el rechazo basado en el color o la etnia va en contra de su voluntad. La reina de Saba, una de las mujeres más legendarias del Antiguo Testamento, también es reconocida como una figura africana importante. Viajó a Jerusalén para encontrar al rey Salomón, un Reyes 10, 1-13, atraída por su sabiduría y poder. La tradición etíope afirma que de esa unión nació un hijo, Meneliki, quien habría sido el fundador de la dinastía real de Etiopía, conectando así a África directamente con la casa de David. Esta conexión refuerza la importancia de África en la genealogía bíblica y espiritual. Además, el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz, Simón de Cirene, era africano, más precisamente del norte de África, región que hoy corresponde a Libia, Marcos 15:21. En ese día decisivo, un hombre negro fue honrado al participar en la misión de Cristo, un detalle significativo que muestra la inclusión de los africanos en los momentos cruciales de la historia sagrada. Otro personaje clave es el eunuco etíope, mencionado en Hechos 8, 26-40. Estaba en su carro leyendo el libro del profeta Isaías cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó para explicarle las Escrituras y presentarle el Evangelio. Este oficial etíope fue bautizado y regresó a África como uno de los primeros convertidos al cristianismo, evidenciando que la fe cristiana llegó al continente antes de expandirse por Europa. Todos estos ejemplos ilustran que los negros nunca fueron una parte marginada de la narrativa bíblica. Al contrario, siempre estuvieron presentes, ejerciendo influencia política, espiritual y cultural, mucho antes de cualquier concepto moderno de raza u opresión. Hecho 4. La maldición de Cam es una interpretación distorsionada y falsa. Uno de los mitos más perjudiciales es la idea de que los negros están malditos en la Biblia, una creencia que sirvió como justificación para la esclavitud y la discriminación racial durante siglos. Sin embargo, esta noción es fruto de una lectura equivocada y manipulada de las Escrituras. Analicemos los hechos reales. En Génesis 9, 18-27, después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió de su vino y se quedó dormido desnudo en su tienda. Cam,
su hijo, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes entonces cubrieron al padre respetuosamente sin mirarlo. Cuando Noé despertó y supo lo que había sucedido, pronunció una maldición. ¿Pero contra quién? Contra Canaán, hijo de Cam, y no contra Cam en sí. La maldición decía que Canaán sería siervo de sus hermanos, no una maldición generalizada para los descendientes de Cam. Es importante destacar que los descendientes de Canaán no eran africanos. Habitaban la región que hoy corresponde al territorio de la antigua Canaán, en el actual Medio Oriente, y fueron, de hecho, esclavizados por otras naciones. Por lo tanto, asociar a toda África o a los pueblos negros con la maldición de Cam es una interpretación errónea e injusta, que nunca tuvo respaldo bíblico real. Esta falsa narrativa fue usada para justificar la opresión de los africanos durante la era de la esclavitud e incluso después, creando una división racial que contradice el propósito original de las Escrituras. La verdadera enseñanza bíblica muestra que todos los pueblos están hechos a imagen de Dios y merecen respeto y dignidad, independientemente del color de piel. ¿Por qué esto es importante? Reconocer la presencia significativa de los africanos en la Biblia no es un acto de división, sino una poderosa corrección histórica y espiritual. Esta verdad fortalece la unidad del cuerpo de Cristo, formado por todas las naciones, tribus y lenguas. Nos recuerda que Dios siempre tuvo un plan para todos los pueblos, incluidos los negros, que fueron y siguen siendo parte esencial de su obra. El rescate de esta narrativa ayuda a combatir prejuicios que aún persisten y fortalece la identidad y el orgullo de muchos que han sido históricamente marginados. África, con su riqueza cultural y espiritual, no es un mero actor secundario, sino uno de los pilares de la historia sagrada. Este es solo el comienzo de la verdad que muchos no quieren que sepas. La Biblia está llena de historias poderosas, personajes negros influyentes y lecciones que desafían antiguas narrativas distorsionadas. Seguiremos revelando estas verdades, iluminando la riqueza del legado africano en la palabra de Dios y mostrando que, desde el principio, el plan divino nos incluyó a todos. Parte 3. La presencia y el legado africano en la historia bíblica. El Espíritu Santo actuaba en el continente africano mucho antes de alcanzar las tierras de Europa. Desde las primeras páginas de la Biblia, la presencia de los africanos es evidente, mostrando que Dios siempre tuvo un propósito para ese continente. La historia secular a veces intenta silenciar o minimizar esta realidad, pero las Escrituras son claras y firmes. Revelan que África ha sido parte del diseño divino desde el principio. Es fundamental comprender que el plan de Dios abarca todas las naciones, y África nunca estuvo al margen de este proyecto. Muchas personalidades destacadas en las Escrituras tenían raíces africanas o eran de piel negra, aunque la imagen popular suele distorsionar esta verdad. Imaginando personajes bíblicos con rasgos y vestimentas alejadas de la realidad histórica y cultural. Conozcamos algunas de estas figuras poderosas que desafiaron los estereotipos creados y muestran que la herencia africana está entrelazada con la historia bíblica. Comencemos con Nimrod, mencionado en Génesis 10, versículos 8 a 12. Él es descrito como el valiente cazador delante del Señor, uno de los primeros grandes líderes que construyeron imperios. Nimrod fundó ciudades legendarias como Babilonia y Nínive. Lo que muchos no perciben es que Nimrod es nieto de Cam, uno de los hijos de Noé, cuyos descendientes poblaron África. Esto indica que Nimrod tenía ascendencia africana y muestra que los pueblos negros estuvieron presentes desde el inicio de la civilización humana, gobernando y edificando grandes culturas. Otro ejemplo contundente aparece en Números 12, donde Miriam y Aarón se oponen a Moisés por haberse casado con una mujer etíope. Criticaban la unión por el origen de la esposa de Moisés, pero Dios interviene de manera clara y decisiva. Reprende a Miriam y a Aarón, demostrando que la discriminación racial es contraria a su voluntad. Como castigo, Miriam fue acometida de lepra y su piel quedó blanca como la nieve, un giro que subraya el rechazo divino a la intolerancia. Otra figura destacada es la reina de Saba, inmortalizada por su visita al rey Salomón, narrada en 1 Reyes 10.
Proveniente de un reino próspero que abarcaba partes de la actual Etiopía o Yemen, ella es símbolo de inteligencia y poder. La tradición etíope sostiene que de la unión entre Salomón y la reina nació un hijo que se convirtió en el primer rey de esa región. Así, la línea real de Etiopía tiene sus raíces directamente conectadas con la casa de David, un vínculo que resuena a lo largo de los siglos. Otro momento simbólico de la conexión africana con la historia de Jesús ocurre en la narración de la Pasión. Según Marcos 15:21, un hombre llamado Simón de Cirene, oriundo del norte de África, fue obligado por soldados romanos a llevar la cruz de Cristo. Esto significa que un africano tuvo un papel crucial en el evento más significativo de la historia cristiana, participando directamente del sufrimiento de Jesús. La historia continúa con el eunuco etíope descrito en Hechos 8, versículos 26 a 40. Era un oficial importante, viajando en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías cuando el Espíritu Santo condujo a Felipe a acercarse y compartir el Evangelio. El eunuco creyó en Jesús, fue bautizado y regresó a África como uno de los primeros cristianos registrados. Este pasaje demuestra que el mensaje del Evangelio alcanzó el continente africano antes de difundirse ampliamente en Europa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque estas figuras no eran personas comunes ni irrelevantes. Eran gobernantes, líderes espirituales y hombres y mujeres con profundo significado en el plan divino. Esto confirma que los negros siempre han estado insertados en la historia sagrada, mucho antes de las injusticias de la esclavitud, la colonización o las divisiones raciales modernas. Es hora de aclarar otro mito ampliamente difundido, la llamada maldición de Cam. Esta creencia equivocada es una de las mayores mentiras que se han esparcido, utilizada para justificar la esclavitud y la opresión de los negros, pero no tiene fundamento en las Escrituras. ¿Qué dice realmente la Biblia? Después del diluvio, en Génesis 9, versículos 18 a 27, Noé planta una viña, bebe el vino producido y se queda dormido en su tienda. Cam, su hijo, ve a su padre en estado de embriaguez y, en lugar de actuar con respeto, se lo cuenta a sus hermanos, Sem y Jafet. Estos, a su vez, cubren a su padre sin mirarlo directamente. Cuando Noé despierta y entiende lo sucedido, pronuncia una maldición, pero no recae sobre Cam, sino sobre Canaán, hijo de Cam. El texto bíblico afirma claramente, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Génesis 9:25. La maldición no se dirige a Cam ni a sus otros hijos, sino exclusivamente a Canaán. Y es importante saber que los descendientes de Canaán no habitaban África, sino regiones correspondientes al actual Medio Oriente, lugares asociados a los pueblos cananeos. Por lo tanto, la idea de que los negros fueron maldecidos por la maldición de Cam es un malentendido que distorsiona las Escrituras y alimenta prejuicios injustos. Esta comprensión abre caminos para reconocer que el propósito de Dios incluye a todas las naciones, sin distinción de raza o color. Él rechaza cualquier forma de discriminación y valora la diversidad que compone a la humanidad. La verdad bíblica revela una África protagonista en la historia sagrada, con sus pueblos actuando como instrumentos y héroes del plan divino. El Espíritu Santo estuvo activo en ese continente, y los africanos desempeñaron roles decisivos desde tiempos antiguos. Esta revelación trae dignidad y honor para quienes, durante siglos, fueron marginados por la ignorancia y el racismo. La Biblia es clara, somos todos hijos de Dios, creados a su imagen, llamados a vivir en unidad y amor. La verdadera historia revela la riqueza de la diversidad humana y la presencia constante de África en la narrativa de la salvación. Parte 4. Siempre has formado parte del plan. Sabes, hay un versículo en Hechos 13 que casi pasa desapercibido, pero lleva un significado poderoso. Habla de un hombre llamado Simeón, apodado Níger, que, en latín, significa negro. Él estaba ahí, entre los profetas y maestros de la iglesia primitiva. Sí, un hombre negro formando parte del liderazgo espiritual en los primeros días del cristianismo. Y eso es solo el comienzo. Mucha gente todavía cree que el cristianismo solo llegó a los pueblos negros por causa de la colonización europea.
Pero esta idea es completamente errónea. En realidad, los africanos estuvieron entre los primeros en abrazar el Evangelio. Un ejemplo destacado es la iglesia de Alejandría, en Egipto, uno de los mayores centros de enseñanza e influencia cristiana en el mundo antiguo. No era una iglesia cualquiera. Era un polo de conocimiento, fe y revelación divina. Y hablando de figuras gigantes de la fe, ¿qué tal Agustín de Hipona? Fue uno de los pensadores más influyentes en la historia de la iglesia cristiana, y era africano. Las ideas de Agustín moldearon la teología durante siglos. Cuando escuchas a alguien hablar sobre gracia, pecado, arrepentimiento o salvación, puedes estar seguro, hay un pensamiento suyo detrás. ¿Qué significa todo esto? Que la fe cristiana no fue prestada ni impuesta a los negros. Ya formaba parte de la historia. Desde el principio. Uno de los retratos más bellos y completos de la eternidad está en Apocalipsis 7:9. Juan describe una multitud tan numerosa que nadie podía contarla. Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, todos de pie ante el trono de Dios. Esto no es solo hermoso, es revelador. La diversidad está en el centro del plan eterno de Dios. Entonces, ¿por qué todo esto importa? Porque nos recuerda que los pueblos negros nunca fueron un detalle de última hora en el reino de Dios. Siempre han estado en los pensamientos del Creador. Siempre formaron parte de la promesa. Si alguna vez pensaste que tu fe era secundaria, o que simplemente la heredaste por tradición u opresión, sabe esto, eres parte del deseo original de Dios. Y nadie puede borrar eso. Los negros tienen un llamado, una identidad sagrada y una misión que trasciende siglos. Piensa conmigo, ¿cuántas veces se ha contado la historia de los pueblos africanos solo a través del prisma del dolor? Esclavitud, persecución, racismo, marginación. Sí, todo eso existió, y duele. Pero la narrativa no termina ahí. La verdad es que, desde el principio, los negros fueron instrumentos en las manos de Dios. El cristianismo no solo fue recibido en África, floreció allí. Los cristianos etíopes, por ejemplo, fueron de los primeros en seguir a Jesús. La tradición etíope sostiene que el Evangelio llegó a través del eunuco de la reina Candes, quien fue bautizado por Felipe en Hechos 8. Él regresó a su tierra y compartió el mensaje de salvación. Y la iglesia creció. Creció fuerte. Creció firme. África produjo grandes líderes espirituales, teólogos brillantes y comunidades cristianas vibrantes que resistieron al tiempo y la persecución. La fe no fue una etiqueta, fue una llama viva que se mantuvo encendida por generaciones. Y no termina ahí. Dios sigue usando a hombres y mujeres negros hoy. Los misioneros africanos están llevando el mensaje de Cristo a los 4 rincones del planeta. Pastores, líderes, intercesores, están orando, enseñando, sirviendo, amando. El mundo puede intentar silenciar esas voces, pero el reino de Dios las reconoce. El cielo celebra a cada una de ellas. Tú no eres una excepción. Eres elegido. Sí, elegido. 1 Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no fue escrito solo para un grupo limitado, es para ti también. No importa lo que hayan dicho de ti. No importa lo que la sociedad intente hacerte creer. Dios te llamó. Dios te vio. Dios te apartó. El mundo puede intentar definirte por el color de tu piel, tu origen, tu trayectoria. Pero Dios te define por lo que Él sembró dentro de ti. Eres parte de algo eterno. Eres la continuación de una herencia sagrada. No estás aquí por casualidad. Sí, la historia fue manipulada por mucho tiempo. Sí, borraron capítulos importantes. Pero ahora la verdad está siendo restaurada. La verdad de que Dios siempre te incluyó en su plan. Desde los primeros días. Siempre. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con eso?
¿Dejarás que el mundo dicte quién eres? ¿O asumirás tu identidad divina con valor? Llegó el momento de levantarse. Corre con audacia. Habla con valentía. Vive con un propósito mayor. Porque lo que Dios ha preparado para ti es mucho más grande que cualquier narrativa limitada del mundo. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.